bueno, estamos con Jorge Gómez Arizmendi, analista político chileno, que nos atiende desde Chile para comentarnos un poco cómo está la situación allí, la situación política, que también tuvieron elecciones este fin de semana y bueno, con este balotaje entre Janet Jara y José Antonio Kast, dos, bueno, corrientes opuestas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está la situación en Chile? Gracias. Por acompañarnos, Jorge, bienvenido y bueno, cuéntenos un poco cómo está por allá todo. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación y hola Andrés, que es mi amigo y le mando un gran abrazo. Hace tiempo no nos vemos, pero por lo menos podemos estar acá conversando hoy en la mañana sobre lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, cuéntenos lo que está ocurriendo en Chile y cómo se perfila esta segunda vuelta para encontrar el sucesor del presidente Gabriel Boric. A ver, el tema de la elección el domingo dejó una disputa para la segunda vuelta, que va a ser el 14 de diciembre, bastante reñida. Sin embargo, acá hay un dato que es importante considerar, es decir, la expectativa que se esperaba respecto a lo que iba a obtener Janet Jara fue mucho menor. Es decir, lo que se esperaba a rasgos muy humildes era un 30% y ella obtuvo un 26%. Ok. Eh, y lo que se esperaba era un 34%. Con eso la posibilidad de ganar en una segunda vuelta era mucho mayor. Por lo tanto, hoy día, desde el punto de vista de la posibilidad de ganar la segunda vuelta para la candidata oficialista, que es Janet Jara, que es del Partido Comunista, esto se vuelve cuesta arriba. Es muy difícil remontar. Ya varios como adherentes y grupos aliados esbozan la idea de que eventualmente aquí va a haber una derrota. Obviamente esto nunca está saldado hasta que se llevan a cabo las elecciones, pero la posibilidad de que ella vaya holgadamente a la segunda vuelta es mucho más compleja. Y en el caso de José Antonio Cast, lo que ocurre es que hubo tres candidaturas que fueron por la derecha, digámoslo así, ¿cierto? Que era la de José Antonio Cast, la de Johannes Kaiser, que antes era un antiguo diputado del partido de José Antonio Cast y luego forma su propio Partido Nacional Libertario, y Evelyn Matei, que representaría a la derecha, digámoslo así, más tradicional, se le llama acá, o a la centro derecha, y que quedó en quinto lugar frente a la irrupción de Franco Parisi, que es una especie de outsider, ¿cierto? Que de alguna forma logra capitalizar al votante de desafecto, es decir, el votante que no confía ni en la derecha ni en la izquierda más tradicional. Eh, También de alguna manera Johannes Kaiser en poco tiempo capitalizó un voto importante y por lo tanto hoy día la expectativa de que los votos de Johannes Kaiser más los de Evelyn Matei se sumen a los de José Antonio Kast es una alta probabilidad y eso podría llevarlo a la presidencia el 14 de diciembre. Por lo tanto, en ese sentido, es una elección que algunos ya dan por definida. Yo no me atrevo a darla por definida porque Sí. siempre hay vaivenes que pueden ocurrir, situaciones que pueden alterar, ¿cierto?, la perspectiva del elector. Y también hubo elecciones a nivel del Congreso y en el Congreso también se evidencia un equilibrio de fuerzas precario, digámoslo así. Es decir, nadie obtiene mayorías absolutas. El Partido de la Gente, que es el partido Franco Parisi, logra 10 escaños que le dan la posibilidad de convertirse en un actor de veto en términos estrictos. Es decir, Franco Parisi, inmediatamente después de ya conocerse los resultados el día domingo en la noche, él plantea que cualquiera de los que quiera ganarse los votos, es decir, Janet Jara o José Antonio Cast, tienen que ganarse los votos. Él no le endilgó el voto a ninguno de los candidatos, sino que abrió en el fondo hizo un llamado a la oferta, a ver quiénes son los que se quieren llevar esos votos. Y eso se refleja porque claramente en el Congreso él tiene una posibilidad de negociación importante por estos 10 escaños que obtiene y que las fuerzas políticas más tradicionales de alguna forma no logran mayorías absolutas, sino que eh, un equilibrio bastante precario a mi parecer. Ahora, su criterio, Jorge, dada la situación en Chile y dada también la tendencia de Franco Parisi, que es una especie de outsider de la tercera vía, esos votos, ese 18,6% que consiguió, ¿a quién podría ir esos votos? ¿O a Janet Jara o a José Antonio Cast? Es bastante difícil
definirlo porque el votante de Franco Parisi es un votante que no tiene un perfil ideológico muy definido en términos estrictos. Algunos los llaman los hijos del modelo económico, porque de alguna forma son profesionales de primera o segunda generación, Ujú. que en muchos casos tienen buenos empleos, eh, pero que han visto más mermadas sus expectativas debido al estancamiento económico que ya varios economistas, como por ejemplo Sebastián Edwards, atribuyen a las reformas de Michelle Bachelet en 2014, que generaron una economía mucho más lenta, con menos crecimiento y por lo tanto las expectativas que antes existían a partir de la educación como un motor de movilidad social se van viendo mermadas. Y eso, de alguna u otra manera, se atribuye también a los propios actores políticos. Entonces la reclamación del votante de París es un votante que por un lado reclama eventualmente mayor seguridad, mayor control en el tema migratorio, pero a la vez también una recuperación económica, que es un tema que él promete constantemente y que por lo tanto no es un votante que necesariamente adhiere a la izquierda o la derecha de manera definida, sino que va en función de cuáles van a ser las propuestas de los distintos candidatos. Y eso hace mucho más desafiante el tema en términos de atraer a ese votante. Es una clase media que, digámoslo así, no depende del Estado, que no tiene necesariamente los recursos que tienen los grupos más adinerados o la clase alta, y que por lo tanto, como se dice acá, se las bate por sí sola, y eso de alguna forma lo coloca en una situación de desafección frente a los grupos políticos, tanto de derecha como de izquierda, que son visualizados como grupos que más bien actúan en función de sus propios intereses y no en función de esta clase media que Franco Parisi le habla muy claramente. Qué interesante este diálogo con Jorge Gómez Arizmendi, analista político chileno. Estamos hablando de la situación justamente Chile después de estas elecciones que tuvieron y que ahora, bueno, van a tener un balotaje para este 14 de diciembre. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, un gusto saludarlo. Hola Será Andrés. muy interesante ver cómo los dos candidatos logran ese porcentaje que sacó Franco Parisi como tercer candidato. Será interesante ver cómo se moderan ambos, ¿no? Un poco más hacia el centro. Y ahí va mi pregunta. Aquí en Ecuador han hablado de la izquierdista Jara y el ultraconservador Cast, pero también hay otras gentes que dicen la comunista Jara y el más o menos centrado Cast. ¿Cuál es la realidad de los dos espectros políticos? Sabiendo también que Chile tiene una tradición conservadora fuerte, es decir, Chile puede estar volviendo a su tradición conservadora en esta elección. ¿Y qué opinas sobre el comunismo que predica Jara y sus corrientes políticas de ambos? Mira, es muy interesante esa pregunta porque de trasfondo hay un tema en el cambio, digámoslo así, hacia dónde está apuntando el electorado. Y si uno se remonta a un lustro, ¿cierto? Es decir, a lo que fue 2019. Lo que hay es una lógica de desmesura política muy evidente a partir de 2019, que luego se ve reflejada en los intentos, dos intentos constitucionales, ¿cierto? El primer intento constitucional, que era una propuesta refundacional en muchos aspectos para lo que es la tradición jurídica e histórica chilena, y que fue apoyado fuertemente por el bloque comunista y el Frente Amplio, que es el gobierno de Gabriel Boric. El gobierno de Gabriel Boric apoyó una propuesta refundacional en términos constitucionales para Chile y el pueblo chileno eso lo rechazó en 2022 fuertemente. Luego hubo un segundo intento constitucional liderado por los republicanos de Cast, menos refundacional, pero que también fue rechazado. Y lo que uno podría eventualmente visualizar es que el electorado chileno, luego de esa lógica de desmesura política, hoy día está esperando y clamando por una mayor prudencia política de parte de los actores. Y esto se ve evidenciado en varios aspectos. Por un lado, Janet Jara, por ejemplo, ha tratado infructuosamente de desligarse de su propia militancia comunista. Es decir, ella ha tratado de decir que va a renunciar al Partido Comunista, que ella tiene discrepancias con el Partido Comunista, que es un Partido Comunista que además, en términos ideológicos, es marxista-leninista en Chile. No es un comunismo a la europea, no es eurocomunismo, es un marxismo-leninismo que además a lo largo del tiempo ha tenido claras alusiones al chavismo, claras alusiones al régimen cubano y por lo tanto
Janet Jara no ha logrado desprenderse de eso porque es muy difícil que se ¿Qué tan desprenda radical en de realidad sería esa. un gobierno de Jara? ¿Sería súper comunista o sería mucho más centrada como socialismo a la chileno? Bueno, yo creo que ellos están tratando de plantear que sería una especie de socialismo a la chilena, pero yo creo que eso es dudoso cuando uno considera la dinámica que apoyó el Partido Comunista en 2019 y 2020. Es decir, el cambio a una política moderada al estilo de lo que fue la concertación no es creíble en términos estrictos desde el punto de vista de Janet Jara. Ellos tenían un proyecto refundacional, tenían un proyecto que era más bien mirando hacia lo que era la lógica del chavismo. Y claro, el gobierno de Gabriel Boric, de alguna forma, las circunstancias hicieron que ellos no pudieran hacer lo que ellos querían hacer. No hay que olvidar que, por ejemplo, cuando Gabriel Boric llega al gobierno, él dice que Chile va a ser no solo la cuna del neoliberalismo, sino la tumba del neoliberalismo. Y eso, de alguna forma, las propias circunstancias y los hechos impidieron que el gobierno llevara a cabo ese propósito. Acá hoy día lo que Janet Jara trata de mostrar es una perspectiva mucho más moderada y dialogante, porque el electorado está reclamando eso. Claro. Pero no creo que ellos hayan cambiado en sus propósitos. Yo creo que aquí hay una lógica también táctica, es decir, ok, el electorado hoy día está más moderado, no podemos ser tan radicales, vamos más lento. Y de alguna Claro. manera lo mismo ocurre desde el punto de vista de José Antonio Cast, que también moderó un poco más su discurso, se centró más en temas que hoy día son de interés en la ciudadanía. Es decir, hoy día en Chile la preocupación es la seguridad, el crecimiento económico y el tema migratorio. Esos son ¿Qué los tan tres temas que radical hoy es día Kast están. con esos tres temas? ¿Es realmente súper estricto o realmente, como usted dice, es moderado, pero en cuanto a migración, por ejemplo, quiere hacer frontera cero y sacar a todos los ilegales? En temas de Lo inseguridad, que se ha planteado mano dura como Bukele. es controlar las fronteras muy fuertemente y hacer un control interno en términos de quiénes están de ilegales y quiénes están no legales o sea, quiénes están ilegales y quiénes están legales en el país. Y probablemente lo que va a haber es un llamado a un empadronamiento y quienes no se empadronen, eventualmente, yo presumo, van a ser expulsados. Una cuestión que además los distintos candidatos han planteado. No es solo una perspectiva de José Antonio Cast, es decir, también Janet Jara lo ha esbozado, pero de manera un poco más tenue, en términos de un control mucho más férreo, sobre todo porque Chile se ha visto muy afectado por el tema del crimen organizado y la presencia de personas que han ingresado de manera ilegal y que han llevado a cabo lógicas de crimen organizado. Y eso la ciudadanía lo está reclamando con ahínco, no es un tema de un sector político, sino que se volvió transversal. Si uno revisa los programas políticos, todos los candidatos, desde Janet Jara hasta Johannes Kaiser, planteaban el combate fuerte contra el crimen organizado y contra el ingreso de ilegales al país. Y eso está muy marcado. Entonces ahí no está muy marcada la radicalidad entre ambos, sino más bien en cuáles son las medidas económicas. José Antonio Cast plantea recuperar el crecimiento económico, recuperar la paz social en el fondo, la tranquilidad en los barrios y por otro lado también el controlar el gasto público, que también ha sido un tema de discusión en Chile en los últimos años, porque el gasto público se ha ido expandiendo, han existido una serie también de escándalos de uso y mal uso de recursos públicos, y eso también él lo ha planteado como un caballo de batalla, digámoslo así, controlar el gasto público y hacerlo más eficiente y focalizarlo en quienes efectivamente lo necesitan y no generar un despilfarro mayor. Ahora, Jorge, podemos decir que Chile está polarizado tomando en cuenta que estas dos opciones que van para el balotaje son opuestas de alguna manera, podemos decir que está dividido el pueblo chileno. Yo me atrevería a decir que no, porque efectivamente en el pueblo chileno la reclamación está muy bien definida. Es decir, lo que la sociedad chilena está reclamando es retornar, ahora no sé si es posible o no, a los marcos de seguridad que existían antes, porque la sociedad chilena no estaba acostumbrada, por ejemplo, a tipos de delito como el sicariato. Y otro tipo de delitos como el secuestro. Es decir, ese tipo de delitos que eran muy poco frecuentes Ujú. han generado mucho impacto en la sociedad, en la opinión pública chilena. Y eso está generando la reclamación de los ciudadanos de tener mayor seguridad, mayor dotación policial, mayores penas, y eso, de alguna forma, todos los candidatos, incluido el gobierno actual,
han tomado nota de esto, es decir, han aumentado la dotación policial, y por lo tanto, en ese nivel, esa es la reclamación. Luego el tema del crecimiento económico probablemente es un tema que está también subyacente y ahí entra la división en términos de políticas públicas universalizadas, políticas públicas no universalizadas o focalizadas, cómo se genera el crecimiento económico, cómo se atrae la inversión extranjera. Hay toda una discusión en ese nivel y ahí se empiezan a producir como las diferencias en las propuestas. De alguna forma, Janet Jara plantea una lógica mucho más asistencialista del sistema. Mientras que, por ejemplo, José Antonio Cast plantea en el fondo recuperar el motor de la economía para que las personas puedan tener más opciones a nivel privado, es decir, opciones de trabajo, opciones de inversión, opciones de crear empresas, mucho más libremente. Y eso, por ejemplo, hay una disputa en términos de lo que se llama la permisología en Chile, es decir, cuánta traba burocrática existe, cuánta traba para formar empresas, cuánta traba para atraer inversión existe y por lo tanto eso también está en disputa en ese nivel. Sí hay una polarización a nivel de los grupos políticos, es decir, los grupos políticos hoy día en Chile están eventualmente polarizados, estuvieron muy polarizados además a partir de 2019, y eso ha ido cambiando porque en el fondo los actores políticos lo que están viendo es que la ciudadanía no quiere polarización de sus grupos políticos. Pues La entiendo ciudadanía que lo que Jara quiere es que tú... durante su campaña dijo que de llegar a la presidencia suspendería o renunciaría al partido, ¿no? Como señal de que representa una coalición mucho más amplia y así de alguna manera tratar de convencer a los sectores que están de centro y que ven su militancia como un impedimento, ¿no? Para ganar. Exacto, ella necesita eso porque hay grupos de centro izquierda que no votarían por Janet Jara, no solo porque en el fondo es una militante comunista, sino que además porque representa y es parte de un bloque que llegó al poder, entre otras cosas, cuestionando lo que había hecho la concertación, es decir, la centroizquierda, durante casi 30 años, en que ellos gobernaron casi sin alternancia. Y por lo tanto de alguna manera hay también una cierta tensión dentro de los grupos de la centroizquierda y la izquierda que representa el Frente Amplio del PC respecto a esas críticas y respecto también a la perspectiva que tienen respecto a el tema económico, las políticas sociales, y la perspectiva respecto, por ejemplo, a la relación con otros regímenes dentro de la región. Aquí no hay que olvidar que el Partido Comunista Chileno ha sido un férreo defensor del chavismo permanentemente, siguen siendo defensores del chavismo, siguen siendo ciertos defensores de la dictadura cubana y por lo tanto eso en ciertos grupos de la centroizquierda también genera tensiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un factor que está detrás también que es ineludible dentro de los grupos políticos, que es que ellos también buscan preservar el poder. Por lo tanto, hoy día la idea de que Janet Jara representa una amplia coalición de partidos desde la centroizquierda a la izquierda se trata de instalar como la posibilidad y la garantía de un gobierno que no va a buscar alterar las bases institucionales de Chile. Claro. Pero eso yo no sé si es creíble o no, por muchos factores de acción previa. Ahora, Janet Jara hoy día tiene el apoyo de parte de la DC, lo que se llama el socialismo democrático, que es en el fondo las últimas cenizas de la concertación, están con ella, pero también hay que considerar que aquí hay intereses en términos de no perder puestos de poder, posiciones en el Estado, etcétera, que también llevan a que estos apoyos sean más bien instrumentales. Entonces, ese elemento está también dentro de la discusión política, la ciudadanía también lo percibe, pero eventualmente la ciudadanía lo que está esperando de sus élites o de los grupos de élite, ¿cierto? Los grupos políticos, es que tomen decisiones en función de sus necesidades mucho más próximas. Y ahí es cuando Ujú. Franco Parisi toma un rol relevante. Franco Parisi, por ejemplo, en las últimas semanas se produjo una fuerte discusión respecto a las adhesiones, por ejemplo, Johannes Kaiser a el tema de la dictadura de Pinochet, el tema de los derechos humanos como un tema que divide en el fondo entre izquierdas y derechas, mientras que Franco Parisi dice, eso a la gente no le importa en nada. Y de hecho, en términos estrictos, esas discusiones no generaron ningún cambio en los balances en términos de decisión electoral en la población, porque la población hoy día está preocupada de cosas que son seguridad, crecimiento y de alguna manera tener mayor calidad de vida.
Jorge, lamento mucho interrumpirlo, pero debemos ir a corte. Solo quiero que usted me responda a una encrucijada que yo reviso, que es esa izquierda socialdemócrata, digamos, izquierda moderada, prefiere votar por un conservador que tiene algunas posturas radicales como Cast antes que darle el voto a Janet Jara, es lo que usted está diciendo. De manera muy concreta, mi querido amigo, que estamos con el tiempo a tope. Yo creo que hay una división ahí. No hay filiaciones muy definidas en el sentido que, por ejemplo, varios antiguos ex concertacionistas le dieron el apoyo a Matei y otros están dándole el apoyo a Janet Jara. Y eso creo que también en esta segunda vuelta va a generar ese tipo de divisiones. No lo tengo muy claro porque finalmente son decisiones que no se dan a nivel partidario, sino que se están dando a nivel más bien personal. Bueno, importante ese diálogo. Estaremos pendientes de lo que ocurra próximamente este 14 de diciembre, cuando Chile tiene este balotaje entre Janet Jara y José Antonio Caz. Gracias por acompañarnos, Jorge. Es un gusto y bueno, saludos desde Quito, Ecuador. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los amigos de Ecuador. Gracias Verónica y un abrazo grande a ti Andrés y espero en algún momento nos podamos ver nuevamente en vivo y en directo. Así que cuídense mucho y les mando un gran abrazo a los amigos de Ecuador.